muy sabias que la palabra de Dios nos invita a hacer. Está en uno de los libros de sabiduría que se llama Eclesiastés. Dice ese libro, me parece que en el capítulo 10, unas palabras muy interesantes que se aplican al tiempo que estamos viviendo. Yo sé que hay probablemente en algunos corazones, en algunas casas, algunos hogares, sobre todo quizás en algunos niños, una sensación que va incrementándose, una sensación tal vez de desesperación, de descontento. Sé que sentimos muy diferente cada quien la situación. Me refiero al asunto de tener que estar en casa tal vez más tiempo de lo que acostumbramos. Pero en ese libro de Eclesiastés capítulo 10 dice la Biblia de esta manera: en el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro para que el hombre nada halle después de él. Los días difíciles están especialmente permitidos por Dios para que nos sentemos a considerar, nos sentemos a reflexionar. Y lo que debemos de parte de Dios reflexionar es algo que muchas veces no tomamos tan en cuenta y no le damos tal vez tanta importancia, no lo relacionamos tanto con nuestra vida personal. De los muchos asuntos en los cuales Dios quiere que nos sentemos, que nos detengamos, que hagamos una pausa y podamos reflexionar seriamente, personalmente, de los muchos asuntos, el tema más prioritario, el tema más importante, el asunto más crucial, es el asunto de la muerte del Señor Jesucristo. Ese es el tema que vamos a abordar en esta noche, en este momento, bajo el título La paciencia que nos salvó. La paciencia que nos salvó. ¿Qué es la paciencia? Si el tema que vamos a abordar es la paciencia que nos salvó, preguntémonos primero, ¿qué es la paciencia? ¿Saben, amigos? La Biblia, escrita en el idioma hebreo y griego, usa muchos términos mucho más amplios que los que tenemos en nuestro idioma español. De manera que en nuestro idioma el término paciencia muchas veces está relacionado con una sola cosa, ¿verdad? Y tendríamos que ver bien de qué estamos hablando para poderlo entender. Pero en el idioma griego, cada término es diferente, aunque en el castellano se traduzca con el mismo. Cuando leemos en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, la palabra paciencia, ese término puede estar siendo traducido de dos diferentes términos griegos. A veces, paciencia en el castellano proviene del término griego macrotumos. Macrotumos. Cuando el término griego macrotumos aparece en el Nuevo Testamento, en español se traduce paciencia. Pero originalmente macrotumos significa mucho tiempo antes de enojarse, mucho tiempo antes de desesperarse. Quizás lo que necesitamos muchos en esta cuarentena, macrotumos, una capacidad de espera, de aguante en este sentido, de tiempo, antes de enojarnos, antes, dice el dicho, de perder la paciencia, macrotumos. Sin embargo, hay otro término también en el idioma griego que en el castellano se traduce como paciencia, y es el término hupomoné, hupomoné. Y no habla de mucho tiempo antes de enojarse, sino más bien este término se refiere a soportar bajo el peso de una presión o de una adversidad. En pocas palabras, la definición de hupomoné, traducido paciencia al castellano, es aguantar con esperanza, aguantar con alegría,
Es como si estuviéramos soportando el peso de una persona tal vez de 80 o 90 kilos y al aguantar ese peso tuviéramos razones para estar alegres, contentos. Ese es el sentido de hupomone. Cuando una persona está aguantando bajo un peso, bajo una presión, bajo una adversidad, pero lo hace con alegría, está ejerciendo el hupomone o la hupomone. Ambas paciencias, ambos aspectos de la paciencia, ambas virtudes fueron muy necesarias, o son, mejor dicho, muy necesarias para el desarrollo de la vida del hombre, para las relaciones. Cuando alguien no tiene macrotumos, paciencia, se enoja de todo, se enoja a la primera, se desespera en cualquier momento en que las cosas no salen como él quiere. Pero también, cuando una persona no tiene hupomone, aguante esforzado, aguante esperanzado, aguante alegre, generalmente deja de hacer cosas importantes, descuida responsabilidades, se apaga cuando las adversidades llegan y entonces cae en infidelidad, en estancamiento, en indisciplina, porque no es capaz de seguir haciendo las cosas debido a las adversidades que se presentan. Esas dos virtudes son muy importantes en la vida humana. Cuando decimos la paciencia que nos salvó, estamos aludiendo a la macrotumos y a la hupomone que hubo en nuestro Salvador. Estas dos virtudes tan necesarias para el desarrollo de la vida humana, para las relaciones, para el crecimiento del ser humano, fueron dos virtudes que especialmente se demostraron en la vida y en la obra del Señor Jesucristo. Durante todo el tiempo que Él estuvo aquí, según registran los evangelios, Él tuvo y ejerció y practicó mucho la paciencia en los dos aspectos. Estuvo dispuesto a soportar los arranques de ira de sus discípulos sin Él perder el control. Estuvo dispuesto a perdonar a una mujer sorprendida en adulterio, sin juzgarla, sin condenarla. Aunque todos tenían, según ellos, la justicia en sus manos, Él fue paciente. Jesucristo fue paciente ante su propio cansancio. Cuando tuvo que atender a las multitudes, lo hizo con aguante, lo hizo con alegría, con contentamiento. Cuando llegó a un pozo sediento y tenía la oportunidad de hablar con una pobre mujer que vivía una vida inmoral, Él postergó sus alimentos y se puso a hablar con ella. Paciencia, paciencia, paciencia. Desde que nacemos y hasta que morimos es una virtud súper necesaria. Tenemos que esperar muchas cosas. Durante un día podríamos ponernos a contar y tal vez perderíamos la cuenta de cuántas veces necesitamos ejercer la paciencia en los dos sentidos en que los términos griegos nos la enseñan y en que Jesucristo la practicó. Sin embargo, aunque la paciencia estuvo marcando la vida del Salvador, no existe un momento más claro, un momento más evidente, más intenso, en donde la paciencia del Salvador se manifestó que en los últimos días en los que estuvo en este mundo. Específicamente las últimas horas de su vida en esta tierra, que se registran en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los últimos 2 capítulos de cada evangelio. Esos momentos son momentos en los que la virtud de la paciencia del Salvador quedó evidenciada y nos bendice mucho poder analizar eso. Quiero introducirme con lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 2, 3 y 4. Si tiene usted una Biblia, ábrala ahí, y si no, solamente escuche. Estos textos están construidos, están escritos alrededor de la paciencia de nuestro Salvador y dicen de esta manera, Hebreos 12, del 2 al 4. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual,
por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Estos textos se construyen alrededor de esta virtud en nuestro Salvador. Primero nos dicen que pongamos los ojos en el Salvador, en Jesús, que ante cualquier circunstancia de la vida y sobre todo en relación a nuestro propio desarrollo espiritual, a nuestro propio desarrollo como personas, pongamos los ojos en Jesús, los quitemos del hombre, los quitemos de las circunstancias y los pongamos en el Señor Jesús. Y la razón que nos da para hacer eso es que, por un lado, Él es el autor y el consumador de la fe. Y por otro lado, dice ahí que Él llevó a cabo la gran obra de salvación a través de su paciencia, a través de su aguante, a través de su fortaleza de ánimo, de espíritu, a través de su convicción inquebrantable para llevar a cabo esa gran obra. Dice que Él sufrió la cruz por el gozo que tenía delante. Dice que menospreció el oprobio, que tuvo en poco la vergüenza, y que habiendo acabado esa obra, ahora está sentado a la diestra de Dios. Y luego dice el 3 que debemos considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse, para que no nos vengamos abajo. Y luego dice, porque aún no hemos combatido hasta la sangre contra el pecado, lo cual hizo Jesús en su paciencia. Una de las versiones parafraseadas de la Biblia, que es muy bonita, que se llama la Biblia al día, en el versículo 3, en donde leemos, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. En esa Biblia, en esa versión de la Biblia, en esa paráfrasis, leemos así: pensemos en la paciencia con que Jesús soportó. Pensemos en la paciencia con que Jesús soportó. Y ese es el asunto que vamos a tocar en estos temas. Vamos a darle tiempo a la palabra de Dios para que nos recuerde y nos guíe a través de los sufrimientos, a través de la paciencia de Jesús. Es algo que promete Dios bendecirnos a través de ello. Porque aquí se nos recomienda que si consideramos seriamente esos sufrimientos, esa paciencia, entonces nuestro ánimo no se va a cansar. Estaremos fuertes, estaremos gozosos, porque entenderemos el amor y la fortaleza de Jesucristo y podremos hacer nuestras esas preciosas virtudes. Podremos aprovecharlas para nosotros. Así que aboquémonos en este momento a meditar acerca de los sufrimientos de Cristo. Y para eso quiero pedirles que vayan al Evangelio de Juan, capítulo 18, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 18. Los sufrimientos de Jesucristo por el mundo arrancaron formalmente en un lugar en el que Él pasaba mucho tiempo y podríamos decir que era uno de sus lugares favoritos donde estar. En ese huerto, llamado huerto de Getsemaní, cerca de un torrente, el torrente de Cedrón, en ese huerto dieron inicio los intensos sufrimientos de Jesucristo por nosotros. Quiero hablarles en este momento, queridos amigos y hermanos, acerca de la agonía de Jesucristo. La agonía que sufrió al comienzo de esa semana, así llamada la semana de la pasión. Pasión es dolor, sufrimiento. Pasión es precisamente lo que el que ejerce la paciencia está padeciendo. La paciencia de Jesús
acompañada de mucho sufrimiento y de mucho dolor, comenzó en ese huerto, en ese lugar amado, en ese lugar tan familiar, tan conocido, después de haber cenado la última cena con sus discípulos y después de haberles anticipado lo que vendría y de encargarles que estuvieran atentos, velando, después de salir de esa cena en la que incluso cantaron un himno, fueron a ese huerto dirigidos por Jesús. Y dice Juan 18, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, dice el versículo 2, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Y da la razón. Ese lugar lo conocían, dice el versículo 2, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Fíjese bien dónde comienzan los sufrimientos del Señor Jesús. Porque en ese huerto, en ese lugar tan familiar, tan amado por Cristo, iba a suceder algo, dice el versículo 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? En ese lugar, hermanos, en ese lugar, amigos, Judas llegó con aquella turba iracunda, con aquellas autoridades judías, a consumar la traición que le hacía a su maestro. Allí van a comenzar los sufrimientos desde el arresto de Cristo, los cuales culminan hasta la cruz del Calvario, pasando literalmente por un martirio físico, emocional. Ese huerto, entonces, es el lugar donde todos los sufrimientos más intensos de la pasión de nuestro Salvador comenzaron, el huerto de Getsemaní. Los 4 evangelistas, Juan, Lucas, Marcos, Mateo, los 4 evangelistas narran este momento, narran este evento de sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, por el mundo. En los 4 evangelios se complementa la narración, no se contradice, se aportan detalles distintos desde la perspectiva de cada uno de los evangelistas, dirigidos por el Espíritu Santo. Ninguno de los demás dice que este lugar era un lugar al que habían acudido muchas veces todos. Otros evangelistas dan otra información. Mire, por ejemplo, lo que nos dice el Evangelio de Mateo. Mateo 26. Mateo 26 habla también de este lugar. Mateo 26, 36. Mateo 26, 36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Mateo, algo que no dice Juan, Mateo lo va a decir. Mateo va a explicar el panorama general de todo lo que sucedió ahí en el huerto. Y Mateo nos da testimonio de lo que sucede en todo ese momento. Dice que llega Jesús, se sienta con sus discípulos, les encarga, mejor dicho, que se sienten ahí, y que él se iba a adelantar y iba a ir más adentro, iba a entrar al huerto y iba a hacer ¿qué? A orar. Y luego dice el 37 que toma a un círculo íntimo, a Pedro, a los 2 hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan, y que, dice el 37, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Por eso sabemos que aquí en Getsemaní los sufrimientos del Señor empezaron a crecer internamente, los sufrimientos emocionales. Todavía no había un dolor físico que enfrentar, pero emocionalmente el Señor empezó aquí a padecer. Tanto que se fue a ese lugar familiar y llegando ahí le pidió a todos que se pusieran a orar. Y tomó a 3 de los más íntimos discípulos y con ellos empezó a entristecerse y angustiarse. Probablemente empezó a derramar lágrimas, empezó a suspirar, empezó a sollozar.
Y empezó a abrazarlos tal vez y a decirles que los sostuvieran en oración. Y empezó la lucha emocional del Señor Jesucristo, la lucha espiritual. Y en el versículo 39 dice que yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro. Una frase inusitada cuando se trata de Jesús. Aquel que dijo a la tempestad: ¡calla! ¡Enmudece! Aquel que con autoridad mandó a los espíritus inmundos y a los demonios y aún a algunos de ellos les dijo: ¡cállate! Y sal de él. Aquel que con plena seguridad dormía en la parte baja de la barca habiendo una tremenda tempestad. Él ahora está postrado con su rostro en tierra, orando y diciendo, versículo 39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y después de orar de esa manera, dice el 40, que vino luego a sus discípulos y los encontró durmiendo y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Está haciendo un pequeño reclamo a sus discípulos de que en esos momentos tan difíciles para él, ellos no habían logrado estar despiertos, orando con él, sosteniéndolo. Vemos la atmósfera entonces de lo que estaba sucediendo en este huerto, una atmósfera de dolor emocional en nuestro Salvador. Y le dijo a sus discípulos en el 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Qué tremendo el Señor, aún en esos momentos intentando enseñar e instruir a sus discípulos y hablándoles de la importancia de depender en oración en momentos de aflicción. Otra vez, dice el 42, fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos de nuevo, oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Juan nos dice entonces que era un lugar muy familiar, muy conocido, que Judas también conocía y que lo usó para entregar a Jesús a sus adversarios, que buscaban matarlo de tiempo atrás, pero que hasta este momento era el tiempo de hacerlo. Esos adversarios después lo entregarían en manos de extranjeros, en manos de gentiles, en manos de romanos, para que ellos, con apoyo de las autoridades judías, consumaran el propósito de matar al Señor Jesús, como dice Pablo en una de sus cartas, de crucificar al Rey de Gloria. Mateo nos da un panorama general de lo que sucedió ahí. El Señor realmente fue ahí a entristecerse, a angustiarse y a orar, a apoyarse de sus discípulos, los cuales no pudieron sostenerlo como Él lo necesitaba emocionalmente, pero Dios sí lo fortaleció. Sin embargo, Marcos, el evangelista, Marcos 14, por favor. Marcos añade en su relato algo muy interesante. Casi todo lo demás de Marcos es muy parecido a lo de Mateo, pero en Marcos 14, versículo 36, él registra un poco más detalladamente la manera en la que Jesús oró. Y Marcos 14, 36 dice que Jesús oró así: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti.
aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Marcos complementa que la oración de Jesús fue en términos muy intensos. Abba, un diminutivo, papi, Abba, papito, Abba, Padre. Marcos nos dice que interpone Jesús el atributo divino de la omnipotencia. Papito, todo es posible para ti. Vemos el alma de Jesús luchando, tratando de que el Padre en su poder terminara el asunto de otra manera, exclamando el poder con el que Dios hizo el mundo, con el que Dios creó la vida, con el que Dios salvó al pueblo de Israel de aquella esclavitud egipcia, el poder con el que Dios hizo todo lo que sabemos y lo que la Biblia narra, exclamando, invocando, apelando a ese poder para que Dios modificara el plan de salvación si era posible. Y después dice que si se puede, por su poder, aparte de él, esa copa. En la simbología bíblica, la copa tiene dos sentidos. A veces es una copa que rebosa de bendición y habla precisamente de la abundancia, de la felicidad, como en el Salmo 23 dice el salmista, mi copa está rebosando. Habla de la llenura de recursos materiales, emocionales que Dios nos da, habla de tener abundancia. Pero en otro sentido, en los profetas, en el Apocalipsis, copas, habla del cáliz, habla del vino, del furor, de la ira de Dios. Por eso en el Apocalipsis se narran los juicios de los sellos, la apertura de sellos, las trompetas, el toque de trompetas por parte de ángeles designados para empezar a juzgar de parte de Dios al mundo. Y se habla de 7 copas de juicio con las que culmina Dios el tratamiento con el mundo. Y Jesús dice, si es posible, pase de mí esta copa. Estaba hablando de los sufrimientos atroces que le vendrían. Así que estos 3 evangelistas nos presentan un cuadro completo de este momento. Sin embargo, Lucas habla de un detalle excepcional, algo que los demás o no percibieron, o si lo percibieron, no le dieron tanto peso. Lucas 22, 39. Lucas 22, 39. ¿Sabe? Lucas, según Colosenses 4:14, una carta escrita por el apóstol Pablo. Si usted recuerda o si no lo sabe, le quiero compartir muy brevemente que Lucas fue un hombre que Dios usó para acompañar en sus viajes al apóstol Pablo. Ya después de que Cristo se había ido y que se quedó los apóstoles haciendo la obra de Jesús en Asia, los viajes del apóstol Pablo fueron los que extendieron el evangelio. Fue ese hombre que Dios usó para llenar con el evangelio al mundo conocido. Fue ese hombre que Dios usó para escribir más de 10 cartas en el Nuevo Testamento que hoy constituye la Biblia que tenemos. Bueno, ese hombre tuvo un acompañante que se convirtió en historiador prácticamente, porque fue el hombre que escribió el libro de los Hechos, Lucas. Pero entre las virtudes que tenía este hombre, entre el conocimiento que tenía este hombre, Pablo en su carta de Colosenses le llama a Lucas el médico amado. Era un hombre que tenía interés por la medicina, por los fenómenos médicos, algo que no se dice de los demás evangelistas, pero de Lucas lo sabemos. Y por esa razón, muy probablemente Lucas escribe esto en su evangelio. Dice Lucas 22:39, y saliendo,
se fue, como solía, al Monte de los Olivos. Este es otro de los nombres de este lugar, el Monte de los Olivos, donde estaba este huerto. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, ¿verdad? Algunos metros se fue allá a orar. Y dice otra vez aquí, como lo decía también Mateo, que puesto de rodillas oró. Y dice el versículo 42 que oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, que se sujeta a la voluntad del Padre. Aunque era muy difícil para él pasar ese trago, vivir ese momento, él toma la decisión de sujetarse a la voluntad del Padre, de que se hiciera finalmente la voluntad del Padre. Y dice el versículo 43: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lucas registra que esas oraciones de Jesús tuvieron una respuesta inmediata, que él no se levantaría a enfrentar la cruz, sino después de que un ángel de Dios se le apareció para fortalecerlo. Y dice el 44, aquí está el detalle que Lucas registra. Dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Voy a repetir ese texto, dice el 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y Lucas, después de decir que Jesús al orar con intensidad estaba sudando sangre, y después de registrar que un ángel de Dios se le apareció y lo fortaleció, dice en el versículo 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Así que Lucas nos habla directamente del asunto de la agonía de Cristo. Estando en agonía. La evidencia de esta agonía fue un sudor de sangre que nuestro Señor Jesucristo experimentó. Siempre me ha apasionado, amigos, la muerte del Señor Jesucristo. Desde que comprendí su importancia, su valor para con mi vida espiritual y emocional, como lo decía el libro de Hebreos que leímos al principio, cuando comprendí que los sufrimientos de Cristo son para que yo me identifique con Él, para que yo sepa que Él se identificó conmigo, y entonces yo tomé ánimo, tomé aliento. Cuando entendí eso, empecé a valorar mucho más el significado, la profundidad, los detalles de estos sufrimientos. Y una de las cosas que he podido hacer poco a poco y en las que quiero perseverar todavía para aprender y crecer más es en la investigación un tanto más detallada y específica de lo que pudo haber sufrido nuestro Señor y Salvador. Y quiero darle gracias a Dios aquí en esta conferencia por los estudios realizados por un hermano en Cristo que se llama Telmo Salas, un doctor, un internista nacido en Colombia. No lo conozco personalmente, pero conozco un estudio que él hizo apoyado de otros doctores. Y en uno de sus estudios, hablando de este asunto de la agonía y del sudor de sangre, él escribe, citando al doctor Lebeck, que este fenómeno muy raro está pero perfectamente documentado en enciclopedias y en artículos y en noticias en el área de la ciencia médica. Y este hombre se puso a investigar el asunto
y dice que este fenómeno recibe el nombre de hematohidrosis o también hemidrosis. Hema, sangre. Hidrosis, agua, sudor, sudoración. Este término entonces alude a una sudoración sanguinolenta. Dice este hombre, este médico, que es un fenómeno extraño, poco común, pero registrado y documentado. Lo explica como un agotamiento físico acompañado de un trastorno moral que viene como consecuencia de una emoción profunda, de un miedo atroz. Y una de las cosas muy interesantes que este hombre registra en sus estudios es que, aparte de Cristo, que se habla en la Biblia, aparte de Cristo, se han registrado, al tiempo en que él escribió esto, se han registrado por lo menos 6 casos de personas que tuvieron esa experiencia de sudar sangre. Esos casos tienen que ver algunos con la sentencia de condena, con la sentencia de la pena de muerte. Algunos casos que experimentaron eso eran personas que estaban en la cárcel y estaban esperando la ejecución de la pena de muerte. Otros tienen que ver, uno de ellos, con una experiencia de un bombardeo en la ciudad de Londres. Mientras estaba un bombardeo en la ciudad de Londres, en años pasados, en décadas pasadas, se registró una persona que sufrió de tal manera un miedo que sudó sangre. Otro de ellos es el caso de una muchacha que, por el temor inminente a ser violada, sufrió esta experiencia también. Ante el estrés tan grande de llegar a sufrir una experiencia así, entró en ese estado y tuvo esta manifestación. Y el último de ellos que se registra es el caso de una persona que experimentó esto al naufragar mientras iba en un barco al presentarse una tormenta. En esa tormenta, en esa experiencia, en ese naufragio, esa persona también experimentó esto. O sea que la definición de esto, así como estos doctores lo registran, es muy interesante. La experiencia, la evidencia de sudar sangre es el resultado de un pavor, de un espanto, de una crisis psicológica, mental, psíquica, de una sacudida en el corazón, de algo que el cuerpo humano no es capaz de soportar sin sufrir algún efecto físico. No se trata de un estigma religioso, de una marca, de una señal que religiosamente se haya usado para hacer más popular los sufrimientos de Cristo. Esa no es el propósito de las Escrituras. Si bien algunos grupos lo han usado así, realmente la Biblia dice que Jesucristo sudó sangre. Se trata de una manifestación física real ante circunstancias de estrés máximo. Estos médicos explican que esto es posible cuando, ante una presión extrema, ante un miedo atroz, ante una crisis emocional profunda y súbita, hay una dilatación de los vasos capilares subcutáneos, o sea, debajo de la capa de la piel, esos vasos capilares se empiezan a inflamar hasta que provocan una ruptura en esos vasos, se rompen, se empiezan a romper, y en la base de esos vasos capilares se juntan con miles
de glándulas sudoríparas, y entonces la sangre y el sudor debajo de la piel empiezan a mezclarse, empiezan a coagularse, y entonces salen por medio de la exudación, por medio del sudor. Es una mezcla de sudor con coágulos la que se va juntando hasta empezar a correr por encima de la piel de todo el cuerpo de la persona que lo está experimentando, y es tan abundante que en el caso de Jesús, dice Lucas, en forma de gotas grandes caían hasta la tierra. Esa hemorragia lastima toda la piel y la deja muy sensible, lesionada, dolorida. Estos doctores creen, Telmo Salas y el doctor Lebeck, creen que el rostro de Jesucristo en ese momento y a partir de ese momento presentaría la imagen de aniquilamiento mental y emocional que una persona presentaría después de una larga y fatigosa jornada de esfuerzo físico, de esfuerzo mental. Una persona que ha estado sometida durante un buen número de horas a una presión física, psicológica, emocional. Quizás una persona que está siendo secuestrada, una persona que está siendo amenazada, una persona que está en peligro de su vida y que lo sabe, y que el tiempo empieza a correr y que no puede liberarse de esa presión. Empiezan a pasar las horas, empieza a sufrir, empieza a desgastarse, empiezan a salir las ojeras, empieza a verse esa persona con rasgos de angustia. Dicen estos escritores que muy probablemente el rostro del Señor Jesucristo en lo físico aparentaba una imagen más o menos así. Apenas la podemos imaginar. Es por esa razón, hermanos, que muchos de nosotros preferimos no adquirir, no colgar y no exaltar ninguna imagen de Jesús, y mucho menos en ningún momento de su vida, pero mucho menos en el último momento. Porque realmente, además de que no sabemos exactamente cómo estaría, la verdad es que en esos momentos y a partir de ahí en adelante, creo que no sería ninguna cosa que a nosotros nos gustaría tener visualmente. Isaías, el profeta, no lo busquen, dice en su capítulo 52 al final, que el rostro de Jesús fue desfigurado y que quedó prácticamente deshumanizado, irreconocible. Esos sufrimientos comenzaron en este huerto, en esta agonía. Fue un momento entonces muy duro. Aquí la crisis emocional, mental, espiritual alcanzó su grado más alto. No veremos en todo el relato, no vemos en todo el desarrollo de los sufrimientos de nuestro Señor, no lo vemos sufrir emocional, psicológica, mentalmente, espiritualmente, no lo vemos sufrir tanto como en este momento en el huerto, en este momento, puedo llamarlo así, preparatorio. Aquí alcanzó su punto máximo el sufrimiento emocional de Jesús. ¿Por qué? ¿Cuál es la naturaleza de esta agonía? ¿Por qué? ¿Qué fue en sí este momento de dolor para Jesús? En estas palabras registradas por Lucas, en el versículo 44 y otros más que están aquí de Lucas 22 donde estamos, se nos aportan por lo menos 4 elementos que nos permiten saber con exactitud en qué consistía esta agonía. Mira, la evidencia de la agonía fue el sudor de sangre, pero la naturaleza de la agonía está explicada en por lo menos 4 elementos que están aquí muy claros. El primero de ellos en el versículo 44 es la propia palabra agonía. Esa palabra agonía es la única ocasión que aparece así en la Biblia.
En toda la Biblia es la única palabra, es la única vez que aparece así esta palabra. No hay otra vez en la que aparezca la palabra agonía en toda la Biblia. En esos 1189 capítulos que componen las Escrituras, solamente esta ocasión aparece la palabra agonía. Aparece en Marcos 5 la palabra agonizaba, agonizar. Y esa palabra se aplica al estado sufriente previo a la muerte que estaba viviendo una muchacha de 12 años, hija de un hombre llamado Jairo, a quien buscó a Jesús, Jairo, y le dijo: ven, pon tus manos sobre mi hija porque está agonizando. Y en ese sentido la palabra agonizar aparece así en ese uso, pero agonía solamente aparece aquí. ¿Qué significa la palabra agonía? En el griego la palabra agonía significa literalmente lucha, conflicto. Lucha, conflicto. Si tú despliegas en un diccionario o ahí en el internet la definición de agonía, vas a encontrar 3 o 4 definiciones diferentes, muy interesantes todas. Una de ellas se refiere al estado de transición precisamente entre la vida y la muerte, que se caracteriza porque aún hay algunas funciones vitales, pero se pierde la conciencia. Es lo que le pasaba a esta muchacha de 12 años, estaba agonizando. Es cuando decimos una persona está enferma y ha entrado en agonía, ha perdido las funciones vitales principales, pero sigue ahí. Ya no está consciente, pero sigue vivo. Agonía, dice el diccionario: angustia y padecimiento intenso. Y otra de las definiciones dice lucha. Es muy interesante ver que la agonía de nuestro Señor Jesucristo es una lucha, fue una lucha intensa. Esa lucha, ese esfuerzo, ese conflicto, es la ansiedad que se experimenta ante una pelea, ante una carrera, ante una discusión. Agonía, lucha. Jesús está en agonía porque está luchando. Está en agonía porque está en conflicto interno. De un lado tiene la comisión de dar su vida por el mundo, de dar su vida por el hombre, por los pecadores, de culminar la tarea. Por otro lado, golpea su mente, golpea su corazón los sufrimientos que le vendrían y que no ignoraba, porque dijo el apóstol Juan al principio que leímos en Juan 18 que Jesús sabía todas las cosas que le habían de sobrevenir. Así que esas dos fuerzas empiezan a luchar dentro de Cristo: la voluntad del Padre a la que se quería sujetar, y por otro lado la debilidad humana que él tenía. Y eso es lo que significa la palabra agonía, un conflicto. Yo nunca he estado en agonía, no sé tú. Yo nunca he estado ni siquiera en la agonía de una enfermedad, luchando por la vida ante una enfermedad, debatiéndome. Nunca he estado en agonía en ese sentido. Y creo que tampoco he estado en agonía en el otro sentido. He tenido situaciones, he sufrido, he luchado, pero quizás nunca a este grado, quizás nunca a este nivel. Será por eso que la Biblia nos dice que consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Será por eso que la Biblia nos dice y que nos recuerda que nadie en este mundo puede sufrir más que lo que sufrió nuestro Salvador. Que nadie en este mundo puede llegar a tal agonía como la que Él sufrió. Esta agonía también vino porque Jesús estaba cumpliendo un tiempo profético muy importante. Ahí en Lucas, fíjate lo que dice el 22:53.
Dice el 22:53, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Le está hablando a los que fueron a aprenderlo y dice al final del 53, ¿lo lees conmigo? Mas esta es vuestra hora y la potestad ¿de qué? De las tinieblas. Jesucristo está reconociendo que en ese momento la potestad de las tinieblas, una frase que se refiere al poder satánico, tenía su momento de aparición más fuerte, su momento de acción. Tenía ahí la puerta abierta. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, se da la profecía impactante. Después de que el hombre pecó por influencia de Satanás, por influencia de aquella serpiente antigua, que tentó a Eva, y Eva después compartió con Adán, y Adán pecó y cayó, y vino el juicio y la reprensión sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la tierra y sobre Satanás. Y a Satanás se le dijo en aquel tiempo: pondré enemistad entre ti y entre la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Y luego dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La descendencia de la mujer es una referencia a todo el linaje de Israel y especialmente a la persona de Cristo. La descendencia de Satanás es una referencia a toda la descendencia impía, a toda la incredulidad, a toda la maldad que Satanás ha venido moviendo para tratar de deshacer el plan de Dios desde Génesis y hasta estos tiempos. Tal es así que Él está operando para que tú no creas, para que tú no tomes en cuenta lo que Jesús hizo por ti, para que estas palabras y la Biblia misma sean meras palabras vacías, sea mera religiosidad. Él está operando para que en tu mente haya argumentos para que no le hagas caso a las advertencias divinas a tiempo. Pero en ese momento histórico en Génesis se profetizó que la descendencia de Satanás, que Satanás iba a herir a la descendencia de la mujer. Pero esa herida iba a ser en el calcañar, iba a ser una herida que no iba a causar la muerte definitiva, pero iba a herir. Y la herida que Cristo le iba a hacer a Satanás iba a ser una herida contundente, una herida en la cabeza, un despojamiento completo. Así que está llegando aquí Jesús, en ese huerto, al momento profético en el que se iba a cumplir la profecía de Génesis 3. La potestad de las tinieblas iba a entrar en acción con todo su poder, con toda su fuerza. Por eso Jesús está luchando, porque está enfrentando el poder del mal y el pecado sobre sus hombros, y todas esas huestes están sobre Él en ese momento, y Él está luchando por sujetarse a la voluntad de Dios. Iba a enfrentar en cuestión de horas aquel evento del cual Satanás se goza en ver que suceda, la muerte. Dios no planeó la muerte, amigos. Dios no quiere que experimentemos eso. Por eso tuvo que venir por el pecado, como una disciplina, como un juicio, la muerte física, la separación espiritual también, la muerte espiritual. Y si hay alguien que, dice la Biblia, tenía el imperio de la muerte, es Satanás. Así que alguien tenía que vencer la muerte, alguien tenía que ir hasta ese momento al que todos los seres humanos estamos expuestos, y después de enfrentar eso, después de vivir la muerte, y solo después de vivir la muerte, levantarse de la tumba para decirle a las huestes: miren, ya hubo quien venció la muerte. Y la razón por la que Jesucristo iba a poder resucitar es porque Él jamás cometió ningún pecado. Pero lo que estaba por suceder era un momento muy duro para el Señor Jesús en su humanidad. Esa agonía se deja ver también en la forma en la que Jesús oró, y que ya hablamos de eso, de cómo Él se acercó al Padre con tal intensidad y le pidió
literalmente que pasaran de él esos sufrimientos, si era posible. Vemos ahí entonces la tremenda lucha que Jesucristo estaba enfrentando. Y por si fuera poco, la lucha es clara porque al llegar al huerto Jesús le dijo a sus discípulos: oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es muy débil. Y uno a veces tiene la tentación de idealizar al Señor Jesucristo y decir, bueno, Él era Jesús, Él era Dios. Pero esa petición de oración, esa instrucción de oración, Jesucristo no solamente la hace para bien de ellos, la hace porque Él lo necesitaba en su propia humanidad. Él mismo estaba enfrentándose a ese sufrimiento, a esa expectativa de algo inminente que iba a vivir, que iba a sufrir, y por esa razón les dice, es como si les dijera, así como yo estoy enfrentando algo tan grande y no veo la manera de hacerlo y no existe otra forma más que orando para no venirme abajo en mi humanidad, así háganlo ustedes. Pero esa petición de oración, esa instrucción revela el estado emocional, espiritual que el Señor estaba experimentando en esos momentos. Por eso podemos saber que se trataba de una intensa lucha. Sí, Jesucristo era perfecto y santo. Tenía que serlo para poder librar a una humanidad pecadora de su problema, de nuestro problema. Por eso el autor de Hebreos, en su capítulo 7 y versículo 26, hablando de este aspecto del Salvador, dice que tal sumo sacerdote nos convenía. Y lo describe como santo, inocente, sin mancha y más sublime que los cielos. Es verdad, en un sentido Cristo fue perfecto, sin pecado, pero en otro aspecto Él fue completamente humano como nosotros. Al encarnarse en el vientre de María, Él recogió toda la naturaleza humana. Y también lo dice el autor de Hebreos en el capítulo 2 y en el capítulo 4, estoy citando la Biblia nada más, dice Hebreos 2, que así por cuanto los hijos participaron, así como los hijos participaron de carne y sangre, así Jesús participó de lo mismo para ser sumo y fiel sacerdote de los que estamos también sujetos a la carne, a la sangre, a las penurias, a los padecimientos. Dice que debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y luego habla de que gracias a esa encarnación no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él fue afligido y tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecar. Pero en todo lo demás, Él experimentó lo mismo que nosotros. Así que esta lucha, esta agonía, fue emocional, mental y espiritual. Fue una batalla encarnizada en el interior de Jesús, de rodillas, postrado ante el Padre, para lograr decidirse completamente a ir a la cruz, sujetarse a la voluntad del Padre por amor a ti y por amor a mí, a pesar de sus sentimientos humanos de temor, a pesar de la fuerza que contra su propia alma ejercía la potestad de las tinieblas, a pesar de toda la burla y el oprobio y la vergüenza que le vendrían, a pesar de todo lo que ya estaba en su mente que iba a suceder y que venía como flashazos. Esta lucha consistió precisamente en amoldarse, sujetarse y entregar su vida en ese momento, entregar su alma en ese momento. Y lo logró. Porque ejerció la paciencia.
el aguante, el contentamiento, una fortaleza anímica que Jesús demostró en este momento. Porque ¿cuántos de nosotros, por mucho menos que eso, por mucho menos que lo que el Señor enfrentó, cuántos de nosotros estamos tirando la toalla, estamos tomando el mal camino, estamos cediendo ante el mal, estamos dejando que las pasiones se desborden, estamos permitiendo que otros pensamientos incorrectos influyan en nuestra mente? ¿Cuántos de nosotros estamos abandonando la fe? Estamos abandonando lo bueno, lo decente, lo correcto, por mucho menos. ¿Cuántos de nosotros estamos cayendo en peleas y en pleitos y en conflictos allá con los seres amados, en lugar de vencernos a nosotros mismos aquí por agradar a Dios en un conflicto interno? ¿Cuántos de nosotros estamos cediendo ante distintos pecados que no son muy evidentes o muy escandalosos, pero que sabemos que están corrompiendo nuestra alma y nuestro corazón? Y Él en su paciencia hizo todo por nosotros, por no dejar que sus debilidades humanas, por no dejar que la fuerza de Satanás, por no dejar que la burla de la turba y de la sociedad que lo iba a juzgar, por no dejar que eso lo movieran de la voluntad del Padre, que era entregarse completamente. En este momento, queridos amigos y hermanos, nuestro Salvador obtuvo la ayuda de los cielos, la preparación que necesitaba para llegar hasta el final. Y vaya que le quedaba un trecho largo. Tres juicios judíos, uno con Anás y dos con Caifás, delante de un Sanedrín llamado, que iba a presentar testigos falsos, en el cual lo iban a golpear los alguaciles y le iban a romper el tabique nasal por haber dado él una respuesta correcta. Tres juicios judíos le quedaban por delante, tres juicios romanos, dos ante Pilato y uno ante el sádico y burlón Herodes. Y especialmente en los juicios de Pilato se iban a divertir con él los soldados romanos como un mono de trapo, en un acto sádico, en un juego que se registra en las Escrituras, en donde después de haberlo azotado 40 veces por lo menos en sus espaldas, le iban a poner una túnica escarlata, una corona tejida de espinas que le iban a hundir en su cabeza santa, y después con un báculo le iban a dar de golpes y le iban a pegar y le iban a decir: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? A ver. Y él, paciente, silente, aguantando. Le quedaba un trecho largo en el que lo iban a poner golpeado, amoratado, con la corona, ensangrentado en el pretorio, al lado de un homicida llamado Barrabás, al cual el pueblo iba a elegir en lugar de a él, y delante del cual iban a gritar a Pilato: ¡fuera con este! ¡Crucifícalo! ¡Libera a Barrabás! Le quedaba un trecho largo por enfrentar a nuestro Maestro. Iba a caminar después de los azotes, después de la humillación de los soldados, después de las golpizas de los alguaciles, después de la corona de espinas, después de estas cosas, iba a tomar un patíbulo, un artefacto, una barra, una viga de madera de poco más de 50 kilos, iba a tomarla en sus hombros, para lo cual ya no le quedaron fuerzas físicas y tuvieron que pedirle a un hombre llamado Simón de Cirene que lo cargara, un hombre de color probablemente, que fuera con él y lo ayudara. Un trecho de varios metros hasta el Calvario, hasta el Gólgota, en el que iba la causa escrita a manera de burla, diciendo: este es el rey de los judíos. Y iba ahí como cualquier otro homicida, caminando por ese trayecto, recibiendo las ofensas,
los escupitajos de mucha gente, especialmente de los líderes judíos. Iba, ahí es el Señor, le faltaba ese trecho por recorrer. Y llegando allá, le faltaba que los soldados romanos lo desnudaran otra vez, jugaran suertes con sus ropas, se rifaran su túnica y después tomaran sus dos extremidades superiores, sus dos manos, y a la altura de las muñecas, atravesando uno de los nervios principales que le da fuerza y movimiento a la mano, no aquí, aquí, fuera fijado al madero, acostado, y después de eso, entre varios soldados, con ayuda probablemente de una escalera, lo subieran a un palo vertical que ya estaba sembrado y lo acomodaran ahí, no sin antes haber puesto también sus dos pies juntos o tal vez de lado, con un clavo de casi 18, 17 centímetros que perforó quizás los empeines o quizás los talones, más probablemente unidos en esta forma los talones. Le quedaba un trecho largo, porque después de estar allí, empezando la cruz a las 9 de la mañana, no vería la muerte nuestro Salvador, sino 6 horas después. Y estando allí en la cruz, como lo explican también varios médicos, viviría las experiencias más difíciles que pueda vivir una persona. Sensaciones de calambres por la falta de oxigenación, rictus de dolor para elevar sus pies, sus brazos, sus hombros, para poder jalar un poco más de aire y expresar palabras, porque todavía el Señor dijo frases muy valiosas durante el proceso de la crucifixión. Le faltaba todavía un trecho largo en el que empezaría a sentir asfixia, calambres, deshidratación, hasta que llegara el momento en que Él mismo entregara su cuerpo, entregara su vida. Por eso, la lucha tan intensa, que gracias a Dios venció con su paciencia, con su fortaleza. ¿Cuál fue el resultado de esta agonía, de esta lucha? La evidencia fue un sudor de sangre. La naturaleza, ya lo vimos, fue una lucha intensa. Pero ¿cuál fue el resultado? Allí en Lucas, donde estamos, dice el versículo 45, cuando se levantó de la oración. Cuando se levantó de la oración. Los demás evangelistas nos permiten darnos cuenta, como lo leímos, que después de este momento, Jesucristo se paró y fue valiente a su encuentro con la cruz. El resultado de esta lucha, de esta agonía que Jesucristo vivió en oración y para la cual Dios lo fortaleció, enviándole ese ángel, después del cual no vemos ninguna ayuda más. Realmente no hay ninguna ayuda más en la vida de Cristo hasta que llega a la cruz, no encuentra ninguna ayuda más, al contrario, es desamparado por los discípulos, es desamparado por el propio Padre, pero en este momento el Señor Jesucristo salió victorioso para enfrentar la muerte. Así que el resultado de esta lucha, el resultado de este momento en el que Jesucristo ejerció la paciencia, la fortaleza, el carácter, el ánimo, la entereza, el resultado de esta lucha fue que obtuvo la victoria sobre el mal, obtuvo ahí la victoria sobre Satanás, obtuvo la victoria sobre el mundo, obtuvo la victoria sobre sus propias pasiones, sobre sus propios temores, sobre sus propias debilidades de Cristo. Dice Juan 12 que estaba turbada el alma de Jesús,
pero que Él no se echó para atrás. Ese capítulo de Juan 12 registra las palabras de Cristo cuando Él menciona: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esta hora he venido, para esto he llegado. Padre, glorifica a tu Hijo. Y le pide fortaleza y sale airoso, sale victorioso. Así que el Señor Jesucristo obtuvo la victoria. Quiere decir, hermanos, quiere decir, amigos, que si el Señor Jesucristo venció y fue de tal manera su victoria contundente contra todas estas fuerzas del mal, si yo creo en Él, si yo lo recibo en mi corazón, si yo lo apropio en mi alma, si yo me convierto en un creyente verdadero suyo, Él me puede dar la victoria sobre el mal, sobre el pecado. Esa victoria es una victoria que necesitas. Es una victoria que muy seguramente has estado buscando. Y tal vez has estado tocando puertas equivocadas. Quieres estabilidad, quieres paz, quieres dejar a un lado los sentimientos de culpa por lo que has hecho o por lo que no has hecho en tanto tiempo. Quieres experimentar una sensación de seguridad a pesar de todo lo que esté pasando a tu alrededor, en la sociedad, en el mundo. Quieres verte en una cama de hospital, tal vez cuando eso llegue, con la plena certeza de que le perteneces a Dios y que irás a morar a su presencia, pero no puedes sentir esa seguridad todavía porque sabes que eres pecador y que no te alcanza. Y si sientes que te alcanzan tus obras, tus esfuerzos, quiero que sepas que la Biblia dice que estás en un error, que estás equivocado, porque tendrías que ser perfecto como solamente Cristo pudo serlo, pero lo fue por ti. Tú necesitas la victoria. Tú necesitas la paz que solo el Hijo de Dios puede dar porque venció en el huerto de Getsemaní y en la cruz del Calvario. Tú necesitas esa estabilidad de ánimo, esa sabiduría. Tú necesitas esa confianza para el futuro que solo Cristo te puede asegurar. Él obtuvo la victoria que te quiere dar hoy. El resultado de esa agonía fue que Él consiguió, compró, ganó tu salvación, mi salvación. Cuando uno hace una búsqueda en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, una búsqueda, una investigación sobre el significado de la palabra salvación, que fue lo que Cristo ganó con sus sufrimientos, con su paciencia, que se puso en medio del Padre y de su justicia y santidad que condenaba nuestro pecado, se puso en medio del Padre y entre el Padre y el hombre pecador, débil. Él se puso ahí y con su cruz, con su paciencia, pagó lo nuestro y a nosotros nos acercó a Él y nos volvió a reunir. Cuando uno investiga el significado de esa bendita obra, que en una palabra es la salvación, uno se queda sorprendido y uno se queda agradecido de que la salvación significa perdón. Perdón, dice Mateo 28 en las palabras de Cristo, Mateo 26, esta es mi sangre que es derramada para la remisión de los pecados. O sea que Él hizo todo lo que nosotros no podríamos hacer. No es por religiones, no es por esfuerzos, no es por penitencias. Amigo que me escuchas, la salvación está comprada, está ganada, está hecha por el que la pudo lograr. Salvación significa perdón. La Biblia también dice que salvación significa vida. Que no estamos vivos, sí biológicamente, sí físicamente, pero no espiritualmente, porque dice Juan capítulo 3, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice a su Hijo unigénito, esa es la muerte de Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Efesios capítulo 2, lo cito también muy rápido, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados cuando Él nos dio vida a nosotros con su muerte en la cruz.
La salvación es perdón, la salvación es vida, la salvación es libertad, liberación espiritual. Dice Juan capítulo 8 que el pecado esclaviza, pero que la verdad libera. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando el Hijo de Dios viene a tu vida, te libera de pecados, te libera de mentiras, te libera de ignorancia, porque esas son las fuentes de una vida miserable. El problema que enfrenta la humanidad no tiene que ver tanto con asuntos de economía, de educación, de salud. Ciertamente influye en esos aspectos, pero el problema en lo profundo de nuestro ser es un vacío espiritual. Es la falta de Dios en nuestro corazón, es la falta de sabiduría, es la falta de la verdad de Dios dirigiendo nuestras vidas, dirigiendo nuestras familias, nuestras obras, nuestras decisiones. La salvación es vida, la salvación es liberación, la salvación es perdón, la salvación es reconciliación. Dice Romanos capítulo 5 que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Sí, porque aunque nosotros nos creyéramos muy cercanos a Dios, nuestras obras, nuestros pensamientos, la realidad de lo que somos dice lo contrario. No puede estar en paz con Dios alguien que acostumbra a mentir, alguien que roba, alguien que no ha cuidado su cuerpo, sino que lo ha entregado en relaciones sexuales antes del matrimonio. No puede estar en paz con Dios. Alguien que no lee las Escrituras y que edifica su adoración fuera de las Escrituras, porque Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas está el testimonio de mí. Y mucha gente no va a las Escrituras, pero sí dice que cree en Dios. El problema, amigo, de la enemistad con Dios es grande, pero Jesús lo resolvió muriendo por ti, muriendo por mí, con su paciencia, con su aguante. Y Él restableció las relaciones entre el hombre y Dios. Salvación es perdón, vida, liberación, reconciliación y seguridad. Dice Primera de Juan capítulo 5, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas palabras les escribo a ustedes que creen en Jesús, para que sepan que tienen vida eterna. Y en Juan 5:24 Jesús dijo: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que la seguridad eterna se adquiere en esta vida, no después de morir. De nada va a servir, con todo respeto, que nuestros familiares hagan oraciones, hagan votos, hagan penitencias después de que nos hayamos ido. La salvación se resuelve en vida. Dios hizo su parte, Cristo hizo su parte, aguantando todo por nosotros, no bajándose del barco, no echándose para atrás, enfilándose hacia la cruz con toda determinación, con todo valor, y llegando hasta allá para pagar por nuestros pecados y resolver el gran problema que teníamos con Dios. Así que termino preguntándote en esta noche: ¿has aplicado ya a tu propia vida, a tu propio corazón, a tu propia necesidad, la muerte de Cristo? ¿Por qué, si Cristo hizo esto por el mundo, por qué aún así Apocalipsis describe que va a haber un número muy grande, una lista enorme de personas que van a ir al infierno? ¿Por qué? ¿Por qué, a pesar de haber ya Jesús dado su vida por el mundo, mucha gente no está viviendo con paz, tranquilidad, perdón, seguridad, libertad, dirigida por Dios? ¿Por qué, a pesar de que Dios hizo esto en
días muy especiales hace más de 2000 años, cuando ni tecnología había, y su obra ha trascendido como trascendió. ¿Por qué, a pesar de entrar con tal fuerza Jesús a este mundo y hacer lo que hizo por nosotros, por qué muchos todavía siguen sin los beneficios de esa obra, dirigidos por otras cosas, insatisfechos? ¿Por qué? Número uno, porque lo ignoran. No lo conocen. Y por eso predicamos, para que se sepa. Y por eso este mensaje poco popular, tal vez, en nuestro mundo, entre el hombre moderno. Por eso lo proclamamos. Grato es decir la historia antigua, siempre nueva, que Cristo murió por ti, murió por mí y resolvió el problema de cabo a rabo completamente. Buenas nuevas. No necesitas hacer otras cosas tú. Ya lo hizo Él. Pero entonces, muchos lo ignoran. Pero quienes no lo ignoran, y si tú has seguido este tema hasta este momento, ya no lo ignoras, ya lo conoces. ¿Por qué? Porque los que lo conocen no lo creen verdaderamente. Es un paso especial, este que estoy terminando, es el paso de la fe que salva. Mira, hay una fe histórica y de conocimiento. Creer, por ejemplo, que existió el presidente Benito Juárez es una fe histórica. Sí, yo creo que existió, pero eso es muy diferente a una fe espiritual, a una fe de corazón, a una confianza en él. Yo no podría decir que confío en Benito Juárez. ¿Por qué? Porque él no dio señales ni evidencias de que fuera alguien digno en el cual pudiera yo descansar mi vida, mi alma, mi futuro eterno. Pero cuando hablamos de Cristo Jesús, podemos preguntarnos, ¿es Él digno de que le confíes tu alma? ¿De que le confíes tus culpas? ¿De que le abras la puerta de tu corazón y le dejes entrar para que sea tu Salvador? Él es digno. Nadie más. Hay un solo mediador, dice la Biblia, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio en rescate por todos. ¿En quién confías? Tu alma. ¿En ti? Hombre imperfecto como yo. ¿En otros? ¿Hombres infieles también? ¿En una religión? ¿Esfuerzos humanos insuficientes? ¿En quién confías? Yo te invito a que en estos momentos pongas toda tu fe en Cristo. Y pases de la fe histórica, de la ignorancia al conocimiento, pases de la ignorancia al conocimiento bíblico, suficiente, necesario, y del conocimiento bíblico y de la fe histórica, pases a la fe espiritual, a la fe viva, al creer, al confiar, y digas en esta noche, en este momento, yo creo en ti, Jesús. Gracias por haber muerto por mí, gracias por aguantar lo que aguantaste. Ahora yo en este momento me arrepiento de mis pecados y te acepto y acepto tu obra por mí en la cruz. Esa es la fe con la que aplicamos el sacrificio que se hizo hace más de 2000 años, pero que sigue vigente en este momento. ¿Por qué no oras de esta manera si quieres recibir a Cristo? ¿Por qué no me sigues en esta oración? Si es tu deseo, si has comprendido que Él es tu Salvador y te reconoces pecador, ¿por qué no te apropias de Cristo hoy? No religiosamente, espiritualmente. Ora conmigo. Señor Jesús, en este momento me reconozco pecador ante ti. Te agradezco que moriste por mí en la cruz y que aguantaste todo para pagar mis pecados. Me arrepiento de todo corazón de mi maldad y te pido que en este momento entres en mi corazón, me limpies, me perdones. Gracias, Jesús, por venir en este momento a mi corazón. Sé tú mi Salvador y mi Señor. Amén. Amigo, amiga, si tú oraste de esta manera y lo hiciste con toda la fe que tienes,
Tal vez para ti es poca fe, pero lo hiciste con esa fe, fuiste sincero. Quiero que sepas que la Biblia enseña que Cristo en este momento está en tu corazón de aquí en adelante y para siempre. Hay distintas porciones que certifican eso que ya no nos da tiempo de ver en este momento. Pero si tú seguiste esta transmisión y en el mismo medio electrónico en el que la seguiste, se encuentra disponible una hoja que se llama La decisión bíblica de aceptar a Jesucristo en el corazón. Te animo a que descargues esa ayuda y con una Biblia refuerces esta decisión que la Biblia habla claramente. O si tienes algún amigo, familiar, conocido que tú conoces, que sabe de las Escrituras, que profesa ser un creyente verdadero en Jesucristo, pregúntale y él te proveerá de esa certeza en la Biblia de lo que esta decisión significa. Y de ahí en más, te recomiendo mucho que sigas edificándote con la palabra, que si es tu necesidad y tu deseo, busques una iglesia de sana doctrina en donde se predique solo la Biblia, en donde puedas seguir creciendo en tu fe ahora que has recibido a Cristo. La paciencia que nos